Un saludo, muy buenas noches, bienvenidos un día más a la tertulia de Canal 10 Televisión. Como hacemos semanalmente, pues intentamos traer hasta este lugar, hasta esta mesa de encuentro a diferentes personas que representan pues algunas de las ideas políticas o algunas de nuestros representantes en las diferentes administraciones que hay en nuestro archipiélago. Y como siempre, pues intentamos traer lo mejor de lo mejor. En este caso, en el día de hoy contamos con Juan Antonio Báez, que es del PSOE de La Laguna, y la semana pasada no podía venir porque estaba en Madrid. Juan Antonio, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme una semana más. Nada, encantado de estar aquí. Tú sabes que nosotros estamos encantados de que vengas. ¿Cómo te fue en Madrid? Me fue de maravilla, muy ¿Hacía poca frío? libertad a pesar de lo que decía Ayuso. Hacía menos frío que aquí, fíjate. Aquí se está metiendo Aquí hace con un Ayuso. frío que hace un virus que no vea, pero en Madrid se estaba bueno. Se estaba bien. Se estaba muy bien, la verdad. Pues y me son unas alegro. cosas del buzón de los becarios, en unas actividades para las personas jóvenes y bastante bien, la verdad. qué El bueno. gobierno se está comportando. Bueno, eso es importante. Saludamos también a Naín Llanes de Vox en el sur de la isla de Tenerife, además concejal. Naín, buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Bien hallado como siempre. Y tú de Berlín, porque aquí todo el mundo viaja menos yo. Tú la semana pasada en Totalmente, Berlín. sí, sí. Estuvimos un par de días por allí en la ITV de Berlín. Como concejal de turismo toca, a pesar de confesión, no me gusta volar, pero, Bueno, te queda. no me queda de otra, pero bien, bien. Ya aquí, yo creo que más o menos la temperatura que hace aquí es más o menos igual de fría que en Berlín. Yo ¿Tú creo crees? que iba menos abrigado. Sí. Bueno, no me extraña con el frío que está haciendo este año y lo que hay oído, y cada vez que abrimos las noticias o que queremos tener información, pues siempre nos aparece, hay 2 días de calma, pero viene otra borrasca con nombre de, yo no sé cuál va a ser la próxima. Saludamos en este caso a Víctor García de Coalición Canaria. Víctor, buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, yo... ¿Tú has viajado? Otros de Berlín, yo vengo de Arico, del sur. Y no sé si decir que hay hasta tanto frío como puede haber en esas dos capitales. Hay un frío tremendo. Ahora un poco menos, pero en las medianías, en las zonas altas de Arico, está la cosa... Está peliaguda. Está peliaguda, Bueno, sí. el frío que está haciendo acto de presencia, que no se quiere ir, el agua tampoco, es bienvenida, pero yo creo que, como dicen por ahí, la Virgen de la Cueva se le está yendo un poquito la mano en eso del agua, a ver si paramos un poquito y que salga el sol, que esta tierra también lo necesita. Bueno, y vamos a comenzar esta tertulia con diferentes temas de actualidad que siempre, pues, de alguna forma tocan nuestra tierra. Y lo último, pues, ese debate se está celebrando en el Parlamento de Canarias, donde la Vijo decreta que Canarias es el escudo económico y social, o reconoce que el decreto Canarias, mejor dicho, es el escudo económico y social frente al caos global que está creando Trump. Y se muestra, en este caso, un rechazo total al conflicto ilegal que se está llevando a cabo pues en Oriente Medio, en este caso, pues esos ataques a Irán atacando al resto de países que están alrededor, etcétera, etcétera. ¿Por quién comenzamos? ¿Por Juan Antonio? ¿Por Víctor, que te tengo al lado? Porque Juan Antonio lo vamos a pillar bebiendo agua. Vamos a comenzar por Víctor. Bueno, desde luego, yo creo que este debate se da también en un contexto complicado, como todos sabemos, ¿no? Yo creo que cuando se preparaban todos los grupos parlamentarios las propuestas, en mayor o menor medida, porque propuestas ha habido más de un lado que de otro, pero bueno, ya entraremos en eso. No se esperaba quizás el contexto en el que estamos ahora, ¿no? De esta guerra, por parte de Estados Unidos con Irán, ¿no? Yo creo Estados que Unidos e Israel. Que no se nos exactamente, olvide. Estados Unidos e Israel con Irán y toda la escalada que está viendo, bélica en primera instancia, lógicamente, y luego después todas las consecuencias económicas que tiene para Europa y luego también para Canarias. Yo creo que un poco uno de los focos importantes que ha puesto el presidente en este debate ha sido precisamente las medidas que hay que tomar en estos ya días, semanas, para de alguna manera mitigar los efectos que pueda tener en Canarias, ¿no? Y a eso se suma a lo que ya desde hace muchos meses, prácticamente toda la legislatura, se lleva hablando del cumplimiento, en primer lugar, del Estatuto de Autonomía y, por ende, del Decreto Canarias o de todas esas medidas que en su momento Coalición Canaria pactó con el Partido Popular, también con el Partido Socialista, lo que pasa es que el cumplimiento por parte del Gobierno del Estado está siendo muy deficiente, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que se plantea? Pues un apoyo más claro, yo creo que desde donde tiene que salir, desde un consenso, es desde el Parlamento de Canarias, a las medidas que ahora empezaremos a hablar. Especialmente lo que yo creo que lo más que le preocupa a la gente es la subida de los precios,
la subida del combustible y qué puede hacer Canarias, como dentro de sus competencias en primer lugar, y qué puede hacer también después el Estado para que los canarios no veamos como, bueno, es que en cuestión de 10, 15 días hemos visto como 10, 15 céntimos, 20 céntimos en algunos casos, y ese es el combustible que vemos directamente porque es el que nosotros repostamos, pero evidentemente eso repercute en la compra, en la cesta de la compra, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la principal preocupación ahora mismo, más allá de la cuestión propiamente de la guerra, de la cuestión humanitaria, que evidentemente es muy preocupante, pero lo que afecta directamente ahora mismo a los canarios, en general a toda Europa, es esa escala de precios y qué es lo que se va a hacer, ¿no? Pues eso es un poco el debate en el que yo creo que hay que buscar acuerdos transversales o acuerdos prácticamente unánimes, ¿no? Juan Antonio. Pues es que hay mucha tela que cortar, entonces Hay no sé yo muchísima, ¿por dónde meter empezar? la tijera. Bueno, vamos a empezar porque la semana pasada, por ejemplo, Clavijo, cuando el presidente Sánchez, por comenzar por algún sitio, decía que no a la guerra, Decía que no compartía su decía opinión. que no compartía su opinión. Y Ahora hoy vemos habría esta diciendo semana en no a el la guerra. Parlamento que sí, que vamos, que es una guerra, por lo menos reconoce que es una guerra ilegal. ¿No? Y reconocía ahí en uno de esos argumentarios como el no a la guerra. Entonces, la semana pasada, porque al final el documento electoralista o la estrategia electoralista de coalición, evidentemente, es criticar a Madrid, que lo ha hecho desde 1960 y no ha cambiado ese argumentario político en la vida. Él, cuando salió Pedro Sánchez, dijo, yo el no a Madrid, siempre el no a Madrid. Y cuando te sientas a mirar las consecuencias y la realidad de la política que hay en el mundo, pues habrá dicho, déjame recoger cable, no vaya a ser que haya metido la pata como Feijóo o como Vox, que sí es verdad que están a favor completamente de los actos que está llevando a cabo y de los genocidios que ha llevado a cabo no solo Israel, sino también el pueblo de Estados Unidos, o el gobierno, perdón, Donald Trump, porque el pueblo de Estados Unidos tampoco le representa en diferentes países del mundo, entonces una cosa bastante rara. Y me sorprende, yo creo que Fernando Clavijo, voy a hacer corto para que pueda hablar Naim, yo creo que se compró una casita en San Borondón. ¿Usted sabe lo que era San Borondón? La isla que aparecía y desaparecía. Sí. Yo creo que tiene una casa ahí que nadie lo sabe, porque que Clavijo salga a decir que Canarias está en uno de los mejores momentos de su historia, pues yo perdona, pero yo en la Finca España, que es el barrio mío, yo no lo veo. La Laguna, que es la ciudad mía, yo no lo veo. Tenerife, que es mi isla, no lo veo. Pero es que además mis amigos, mis amigas, mis compañeros y mis compañeros, también otras islas, tampoco ven esa realidad que habla Clavijo en el Parlamento de Canarias. Tenemos una de cada 4 personas en Canarias está en riesgo de pobreza. Tenemos los peores salarios de toda España. Tenemos la vivienda también más cara de toda España, o de las comunidades que más cara tienen la vivienda. Pero oye, que estamos en los mejores momentos según Coalición Canaria. Entonces, yo creo que a veces hay que salir del Parlamento, darse un paseíto por la Plaza España, subir a la Laguna, echarte un perrito, bajar para Rico, ir a Granadilla, ir para el sur y ver que la realidad que relata Clavijo es muy diferente de la realidad que viven los canarios y las canarias en las calles. Entonces, a veces hace falta un poco menos de populismo y en estos debates tan importantes, un poco más de realidad para que las medidas de verdad sean para los canarios y las canarias y no se queden en titulares y después en artículos de prensa para hacer campaña electoral. Y con eso, si quieres, después le meto más, un poquito más. Naim, ¿tu opinión? Llegó un momento en el que la mesa parecía que se convertía en una mesa, ahora mismo aquí, chavista, en la que aparece Nicolás Maduro diciendo no war, yes peace, no war, yes peace, porque parece que esa es la realidad geopolítica con la que se pretende difuminar la nefasta gestión del gobierno de Canarias actual, conformado por Coalición Canaria y el Partido Popular. Traer como contrapunto a la situación de Canarias el estado geopolítico internacional y especialmente señalar a Donald Trump, da la sensación que Clavijo parece que ve en Donald Trump la causa de todos los males, incluido la gestión de Coalición Canaria durante años en nuestra tierra. Yo creo que Clavijo lo primero es que está desubicado, están desorientados desde hace mucho tiempo en Coalición Canaria y ven problemas en otros lugares, desde luego no miran al Partido Popular porque está apagado, fuera de cobertura, sino que miran pues precisamente ahora a un aliado, es cierto, internacional de Vox, que por cierto sigue teniendo más, ahora con la victoria incluso en Chile, de José Antonio Cast. Y en este caso vemos, y fijándonos ya en Canarias, en que existe un gobierno de Canarias que tiene pues un remanente importante, que hace constantes devoluciones de ayuda de la Unión Europea y que refleja unos datos, el señor Clavijo, falsos en su exposición con respecto al estado actual de Canarias. En primer lugar, con respecto al paro juvenil, con el acceso a la vivienda,
habla sobre escudos sociales, lo que tenemos en Canarias es precariedad y pobreza infantil, teniendo unos datos impresionantes sobre pobreza infantil en Canarias. Yo creo que, desde luego, Clavijo lo que está es desviando la atención hacia problemas geopolíticos, y en eso ha centrado el debate mal llamado de la nacionalidad. Y bueno, en cualquier caso, siempre das la sensación de un PSOE, ¿no?, que en este caso está en la oposición también, que no es capaz de hacer autocrítica con respecto al gobierno nacional nefasto que tiene, y la sensación de olvido que tiene, no solamente con Canarias, sino con todos los territorios de España, porque pertenecemos a un país que se llama España, aunque Clavijo decía en algunos momentos, parece que se confundía y se olvidaba que somos la región de un país. Pero la verdad es que lo único que les importa es defender constantemente una cosa que ellos llaman Agenda Canaria, que ni ellos mismos saben qué es, pero solamente con decir Canaria 20 veces parece que es algo importante, y que lo firman con quien sea, da igual si le hacen caso o si no, ¿no? Ese es el diagnóstico que sacamos nosotros: datos falsos de Clavijo, una bomba de humo impresionante con respecto a la situación internacional, y la culpa de prácticamente todos los males es Donald Trump. Esa es la realidad. Víctor. Bueno, yo creo que es evidente que la distancia enorme que existe por parte de Vox, en este caso, ¿no?, ahora por un poco coger lo que decía Naim respecto a la realidad de las Islas Canarias, ¿no? Cuando hablamos del contexto internacional, es evidente que cuando se prepara un debate y se hacen unas propuestas, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, lo que no se puede hacer es obviar la realidad, y la realidad es que la influencia de lo que está ocurriendo a nivel de precios en este momento es, en gran medida, en este momento concreto, que es ahora, en gran medida por esta guerra, ¿no? Me llama la atención también que el Partido Socialista el otro día decía al presidente Sánchez que los advertía, ¿no?, a los españoles, que tuvieran muy en cuenta que la escalada de precios que se iba a vivir en todo el país venía directamente relacionada con la guerra y no tenía nada que ver con las medidas ni con la gestión que tenía o que estaba haciendo supuestamente el gobierno de España, ¿no? Evidentemente al Partido Socialista le vale ese discurso con su presidente, con Sánchez, pero no le vale con Canarias. La realidad es que ha habido también bastante autocrítica por parte del gobierno actual, ¿no?, porque la situación de Canarias en cuanto a la pobreza, el Partido Socialista que ha gobernado muchísimos años en Canarias, con responsabilidades, la legislatura pasada Podemos en la Consejería de Bienestar Social, en años precedentes en muchísimas consejerías vinculadas a lo social también por parte del Partido Socialista, Sanidad también. Bueno, lo que quiero decir es que esta situación que Canarias vive ahora, con una crisis de vivienda que es global en todo el Estado, con una crisis de inflación que es global también en todo el Estado, que no es nueva, y lo que ha hecho el Gobierno es, por un lado, tomar medidas concretas, como esas medidas para la vivienda, con un nuevo reglamento que entiendo que luego lo haremos, con un impulso importante a la construcción de vivienda, porque parece que el problema de la vivienda hace 4 años no existía, pues Ángel Víctor no tomó ninguna medida en ese sentido. Luego, del decreto Canarias, que es pues, cumplir con La Palma, ¿no?, con esas bonificaciones del IRPF, entre otras muchas cosas, ¿no?, que se cumplan los convenios firmados con el Estado, ¿no? Lo que evidentemente con Vox va a ser difícil llegar a cualquier tipo de acuerdo, tampoco tienen la voluntad, tampoco creemos, o creo yo tampoco personalmente, que sea lo que necesite Canarias, porque lo decía aquello de que lo firman con todo. La realidad es que la política, desde mi punto de vista, es negociación, ¿no? Coalición Canaria negoció una serie de acuerdos puntuales con el Partido Popular, se comprometió a cumplirlos. Evidentemente luego salió adelante una investidura de Sánchez, se comprometió a cumplirlos, en gran medida los ha incumplido y en gran medida pues eso también está lastrando. Lo que no se puede hacer es estar con el no a todo, totalmente en contra de todo, como hace Vox, o el PSOE, bueno, pues arrimarlas con un poco a su sardina cuando le interesa, y si no la culpa siempre es de Coalición Canaria. Yo creo que esta posición central de coalición, de hacer propuestas, de buscar acuerdos y de intentar gestionar y avanzar, creo que es la posición más responsable y es la posición que adopta un presidente del gobierno, ¿no? Y es lo que está haciendo Fernando Clavijo, desde luego. Juan Antonio. Sí, es importante. Yo no sé por si no te has enterado, pero hace unos años hubo elecciones y gobierna Coalición Canaria. ¿A quién quiere que critiquen? A la oposición.
¿Quién ¿no? tiene la Que se gestión en diciendo Canarias? precisamente ¿Quién tiene la gestión de la que había educación, de la mucha sanidad? autocrítica por Mira, parte de Coalición cuando los Canaria. partidos van a las elecciones, normalmente no voy a hablar de Coalición Canaria. Los partidos que se presentan a las elecciones hablan de que van a mejorar las cosas. Coalición Canaria tuvo la oposición en el gobierno pasado y entró a mejorar las cosas. ¿Sabes qué ha mejorado? Nada. ¿Sabes lo que ha empeorado? Todo. Porque tenemos peores precios de vivienda, peores salarios, peor emancipación, peores datos de empleo, porque Bueno, al la final realidad es que la la precariedad es mucho simplificación mayor. del discurso, Entonces, cuando por uno... parte del PSOE, Vamos a dejar hablar a Juan Antonio, pues hablas tú Cuando solo. uno viene prometiendo mejora y lo que demuestra totalmente lo contrario, entonces Clavijo tendrá que decir en algún momento que puede culpar al PSOE y puede culpar al PP y puede nombrar a Vox en el gobierno de Canarias y todas esas cosas. Pero la realidad es que el que tiene las gestiones es él, y que no ha sabido gestionar y mejorar pese a sus promesas es él. Entonces, pues claro que se habla de Clavijo y que claro que se habla de coalición cuando hablamos de la gestión en Canarias, porque les recuerdo que en 2023 ustedes entraron a gobernar en el gobierno de Canarias y en el Cabildo de Tenerife y en otras administraciones. Lo que no se puede pretender es gobernar y que no me critiquen y no hacer autocrítica, amigos, por favor, que ustedes están trabajando. Lo segundo, me sorprende lo de Vox, sinceramente, porque lo más importante, Naín, sí, Canarias, y a mí me parece bien que Fernando Clavijo hable de Canarias, y me parece bien que en el Parlamento de Canarias se hable de Canarias, porque Canarias es una comunidad autónoma. No se tiene por qué hablar de España todo el rato, España, 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 aunque les duela a ustedes porque quieren eliminar las autonomías o las comunidades autónomas y que el gobierno se gobierne desde Madrid o desde un gobierno central, todas las comunidades autónomas. Canarias tiene una independencia y Canarias tiene toma de decisiones en materias como la educación, en materias como la sanidad, en materias como la vivienda y en otras muchas autonomías o cuestiones que tiene propias de llevar. Entonces, que te duela que nombren a Canarias y que no se hable de España, pues me parece la verdad una cosa que es de vendepatria, por lo menos en el territorio autonómico que es en el que vivimos. Lo siguiente, no me puedes decir desde Vox, oye, es que en Canarias estamos muy mal, somos muy pobres. Amigo, que Vox se quedó solo votando en contra de la subida, de la subida de las pensiones. Vox fue el único partido en el Congreso de los Diputados que votó en contra de que se subieran las pensiones. Oye, amigos, que Vox votó a favor de Mercosur, que tanto afecta a los campos en Canarias, a los agricultores en Canarias y que tanta precariedad la va a generar. Pero ¿qué lecciones le quieren dar ustedes a Coalición Canaria si son los peores que están tratando en nuestra región? Vox ha votado en contra de la subida del salario mínimo, que tanto beneficia a los trabajadores en Canarias porque es a la mayoría de las personas que les beneficia, y en contra de la reforma laboral. ¿Pero qué lecciones le vas a dar a Coalición Canaria si Vox ha sido lo peor que le ha pasado a este país? Y no solo a este país, sino lo peor que le ha pasado a la clase trabajadora, porque cada vez que pueden, los venden y los dejan tirados, a pesar de que en el titular después saquen otra cosa. Entonces, yo creo que menos lobo y un poquito más de realidad, porque al final, si no, la hipocresía que tanto critican, no se la apliquen, porque si no, les queda un poquito regulinchi. Naim, Bueno, por alusiones. sí, por alusiones y el batiburrillo, ¿no?, generado. Principalmente, bueno, aparte de los datos falsos con respecto a Mercosur, el posicionamiento de... Están a favor, en el Parlamento Europeo fueron el único partido de España que votó a favor de Mercosur. Con respecto Jorge a Buxade, Mercosur, concretamente, por ejemplo. que hemos sido muy claros. Votando a favor, está bien. Eso tiene claridad. Juan Antonio, déjalo hablar. Porque Hemos si no- sido muy claros con respecto al posicionamiento del Mercosur y el daño que le hace a nuestro territorio. Y además, Pues yo entonces creo nadie que... les escucha. Yo creo que hemos sido los únicos en estar al lado, por otro lado, del sector primario en el que está tan abandonado y que tiene tan abandonado el Partido Socialista. Pero con Mercosur, a nivel nacional que perjudica a todos los agricultores de toda Europa. a nivel nacional y a Coalición Canaria a nivel regional. Y para nada me molesta que se hable de Canarias en Canarias. Como decía al principio, somos una región de un país que se llama España. Por mucho que les duela. A Coalición Canaria, sobre todo, no me sorprende el Partido Socialista en cualquier caso cuando atentan constantemente contra la nación y la separación de poderes que conlleva la Constitución, constantemente atentando contra ella, pues normalmente es normal que se les olvide la necesidad que hay también de defender al país al que se pertenece. En cualquier caso, llamativo es un Partido Socialista que critica a nivel regional las políticas que se ejercen por parte de Coalición Canaria con respecto al tema de la vivienda y el desamparo social que existe, cuando sabemos que el ingreso mínimo vital lo que está haciendo es perjudicar precisamente la capacidad de trabajo que puede existir en nuestro país, teniendo en cuenta que en muchos casos, y lo hemos sabido en estos días, si empezamos a calcular, pues a muchas personas les merece más la pena acudir a ese ingreso mínimo vital que a poder acceder a un puesto de trabajo por la precariedad laboral que ellos mismos han generado. Bueno, teniendo de ministra de Trabajo una señora comunista que lo que busca es abolirlo, pues normal, ¿no? Eso sucede también con los aliados o con quien uno, bueno, normal. Cambian el colchón, ¿no?, cuando van a la Moncloa, pero después no se dan cuenta a quién tienen al lado del colchón. Normalmente suelen tener a gente que enchufan, ¿no?,
y entonces pues se olvidan. En el caso del gobierno tienen a sumar y es el problema que tienen con respecto al trabajo. También afecta a Canarias, donde hay una precariedad laboral importante. Como digo, conclusiones con respecto a ese debate que viene a señalar de nuevo la problemática que tenemos en Canarias con respecto a la realidad social que tenemos y del olvido de cada uno de los partidos que han pasado por el gobierno de Canarias con respecto a las necesidades reales de cada una de las islas, ¿no? Recordemos que el fracaso real de Coalición Canaria en este mandato está siendo el problema de movilidad en la isla de Tenerife, clarísimamente, ¿no? Aparte del problema migratorio, que no se atreven a demostrar al gobierno del Estado cuál es la solución para ellos. Ahora parece que están viendo algo, proponen un trampolín, ¿no? Que Canarias se convierta en un trampolín, pero bueno, desde luego quien nos olvida en ese sentido con los problemas que está teniendo Canarias con respecto a la inmigración ilegal es el Partido Socialista desde hace mucho tiempo que tiene a Canarias totalmente desamparada, no solamente en el ámbito social, sino también a lo que respecta a la inmigración ilegal. Desde luego, dos partidos que han pasado por el gobierno de Canarias, PSOE y Coalición, PP está desaparecido, que lo que vienen es a echarse las culpas unos a otros, pero ninguno entiende la realidad de Canarias. Por cierto, Vox ha hecho unas referencias muy claras con respecto a la propuesta energética para Canarias, el sector industrial que prácticamente y generador de energía que prácticamente se olvidan y se relega a esas energías renovables que aceptamos y vemos lógicas, pero no es la única experiencia energética que puede tener Canarias y hemos hecho propuestas al respecto. Yo creo que Coalición Canaria está errando el tiro en este mandato y lo está demostrando cada vez más. Víctor. Sí, a mí se me gustaría una cosa, una preocupación que yo creo que tienen todos los canarios, ¿no? Y que yo creo que desde hace bastante tiempo ya se está planteando por parte del gobierno y por parte de Coalición Canaria, que es el aumento exponencial casi, ¿no? de la población en las islas, ¿no? No podemos seguir creciendo al ritmo actual. Hablamos de, si no me falla las cifras, de 20.000 personas anualmente, unas cifras absolutamente, desde mi punto de vista, desmesuradas, ¿no? Y de ahí de esa, digamos, sensación también de agobio que tenemos muchos, ¿no? Cuando vamos a la compra, cuando vamos a la playa en verano, cuando vamos al Teide, ¿no? Que también se están tomando muchas medidas, por ejemplo, ¿no? para proteger nuestros espacios naturales. Esa sensación de agobio se está traduciendo yo creo que en un problema también de salud mental en gran medida, ¿no? Más allá de eso, sí es verdad que lo que se está planteando es una ley de residencia, ¿no? Evidentemente que no es nada sencilla, que tiene un encaje complejo, pero que es un debate que hay que abrir, ¿no? Yo creo que es evidente que el crecimiento continuo no está siendo bueno para Canarias, ¿no? Yo creo que ese es un planteamiento importante que es importante que las personas que nos están viendo también entiendan, que conozcan, es que las islas no pueden seguir creciendo al ritmo al que estamos hasta ahora, ¿no? Y eso es fundamental entenderlo para tener un debate, yo creo, bastante, me atrevo a decir, bastante más sosegado y bastante más de propuestas que el enfrentamiento continuo al que nos quieren llevar en la política nacional, de manera interesada, evidentemente, y lo vemos en esta mesa, ¿no? Entre Vox y el Partido Socialista, que parece que se retroalimentan constantemente, ¿no? Con esas críticas constantes, la polarización que todos hemos oído y que solo tenemos que entrar en las redes sociales para verla, ¿no? Yo creo que ese planteamiento es muy importante, ¿no? Y de ahí, de la cuestión que hablábamos del agobio, nombraban ahí la cuestión de la movilidad en Tenerife como un problema Tenerife, ¿no? En concreto, porque Canarias es mucho más que una isla, quizás hay que ver Canarias como algo más que la isla de Tenerife. También me gustaría, no sé, tengo la duda de si algunos de los dirigentes de los que van quedando en Vox conocen las islas. Yo creo que bastante poco lo conocen, ¿no? Pero bueno, eso creo que es evidente también. Sobre todo con esa constante, ¿no? de hablar de España y España y España, como si los que somos el resto de los canarios nos negáramos a España, ¿no? Lo que pasa es que nos preocupa lo que ocurre en nuestras islas, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Entonces, más allá de eso, lo que decía, volviendo un poco al debate de la nacionalidad, el principal problema para mí que tienen las islas ahora mismo es este crecimiento, ¿no? Y las medidas que tienen que atacar ese problema, pues vienen desde la creación de vivienda y desde luego no vienen con las propuestas racistas en gran medida, como es la que ha habido, sobre todo en el debate que tiene que ver con los inmigrantes, con esta crisis humanitaria en la que Canarias yo creo que ha hecho una gestión muy importante con los recursos que, por cierto, el Gobierno del Estado pues
le ha negado o más bien no le ha apoyado de manera decidida para poder afrontar ese gran problema. Es decir, hay que analizar estos años de gobierno desde todas esas perspectivas, ¿no? Porque parece que decía al principio que ha habido autocrítica, evidentemente que ha habido autocrítica, ¿no? Cuando yo antes nombraba que los 4 años anteriores también existen, que había un Partido Socialista gobernando durante muchos años, no estoy diciendo que la culpa sea exclusivamente del Partido Socialista. Me gusta más hablar de responsabilidad, de corresponsabilidad. Es evidente que el que está gobernando Fernando Clavijo, con el Partido Popular, Coalición Canaria, Partido Popular, pero la receta socialista ya la conocemos y es la que nos ha traído hasta aquí. La receta de 0 viviendas, por ejemplo, ¿no? que luego hablaremos. Entonces, yo creo que con un debate más tranquilo, más de propuestas y más sosegado, creo que los canarios tendrán respuestas y sobre todo soluciones más concretas a los problemas, ¿no? A mí me gustaría intervenir antes de que intervenga Juan Antonio, porque al principio de esta tertulia hablaba yo de que Clavijo pues hablaba de ese decreto Canarias como un escudo social. No hace mucho en el Parlamento de este país se intentaba aprobar un escudo social y tuvo la negativa por muchos partidos. Ahora se reclama por otro lado. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando vemos las barbas de tu vecino quemar, ponemos las nuestras a remojar, no sé cómo es el dicho exactamente, pero ahora que estamos viendo una realidad que es innegable, que hay una guerra y que nos va a afectar económicamente, ya nos está afectando, ahora sí pedimos ese escudo social, ahora sí es válido ese escudo social. ¿Quién me contesta? No, yo por parte de Coalición Canaria yo creo que está claro, ¿no? Hay unas medidas en ese decreto, en el Estatuto de Autonomía, un aumento de la autonomía, un cumplimiento del régimen económico y fiscal, que lo que hay que hacer es eso, cumplirlo por parte del Estado, en este caso del PSOE porque es quien gobierna el Estado. Si estuviera el Partido Popular gobernando, pues sería lo mismo, ¿no? Yo creo que ahí ha habido una coherencia más que evidente, ¿no? En buscar lo que nos une para poder solucionar los problemas en lugar de estar en el tira y afloja habitual, ¿no? Yo creo que la postura en ese sentido por nuestra parte es muy clara, ¿no? Y conciliadora. Sí, porque es que si no vamos a perder más tiempo y yo creo que la gente no necesita que se pierda más tiempo, lo que se necesita son soluciones. Probablemente no serán las soluciones que nos gustarían a ninguno en el 100%, pero desde luego avanzar poco a poco es mejor que no avanzar absolutamente nada. Juan Antonio, tu turno. Lo primero que es importante, no es lo mismo el decreto Canarias que el acuerdo de gobernabilidad con el Partido Socialista y con el Partido Popular, pues son dos documentos totalmente diferentes. No sé si en coalición se los han explicado, solo es una cosa que lleva Fernando Clavijo y listo, y Ana Oramas, y el resto, pues ya cuando se van enterando por los medios de comunicación lo van firmando, lo van como defendiendo porque se los ponen en un papel, como el mío, para que lo vea la gente. Y le dirán, tienes que decir esto. Pero es una cosa rara. No, esto me lo hago yo, me gusta, porque si no me voy perdiendo, tengo que ir apuntando con el boli, si no tengo una mente muy dispersa y necesito irme poniendo. Después decía lo de, bueno, es que lo que necesitamos, la postura conciliadora, pero lo que necesitamos es trabajar y que haya medidas. Yo les voy a hacer 3 propuestas, si me deja, al gobierno de Canarias. Primero, que gaste los 3.349 millones que ha dejado sin ejecutar del presupuesto del gobierno de Canarias. A lo mejor con eso construir vivienda, a lo mejor con eso mejorar la sanidad, a lo mejor con eso mejorar la dependencia, a lo mejor con eso mejorar la educación, mejorar los ratios, a lo mejor con eso hacen tantas cosas que no han hecho y que exigen que haga el gobierno de España, aunque sean competencias autonómicas, que es lo que pone el decreto de Canarias. Coja ustedes mis competencias y trabájenlas, porque yo no sé gestionar. Lo segundo, oye, ¿por qué no recauda los 140 millones que le perdonan a los ricos con el impuesto de sucesiones y donaciones? Que eso no beneficia a la clase trabajadora, que beneficia a los millonarios de Canarias, que pueden irse dando propiedades unos a otros, que no me parece mal, pero por lo menos que haya un tipo de gravamen para que eso llegue a las personas. No, eso tampoco. Oye, ¿por qué en Coalición Canaria no se sientan de verdad a cerrar pactos, por ejemplo, ahora con este acuerdo de gobernabilidad, no con el acuerdo, perdón, con este debate de la nacionalidad y demás, sino que se dedica a hacer solo titulares de prensa para poder después sacar una campaña electoral? Entonces, si Canarias no ejecuta su presupuesto, si Canarias deja de recaudar impuestos a los ricos para poder generar distribución de la riqueza, si Canarias se dedica a hablar de que España le gobierne la autonomía o la comunidad autónoma, es que de la situación no vamos a salir nunca. Por último, y para cerrar, para no alargarme mucho, que hables como si Coalición Canaria empezara a gobernar estos 4 años, amigos, que desde ustedes se pegaron gobernando seguido más de 20 años. Más de 20 años. En La Laguna, más de 20 años en el Cabildo, más de 20 años en el Gobierno de Canarias, a Martín, Ricardo Melchor, Ana Oramas, Fernando Clavijo, José Alberto Díaz, te podría decir infinitos nombres de personas de Coalición Canaria que todo el mundo reconoce como representantes de Canarias.
Es que el sol no se tapa con un dedo. Evidentemente el Partido Socialista podría haber hecho más en la antigua elección, o perdón, en el antiguo mandato. Sí, pues claro, evidentemente. ¿Podría haber hecho más vivienda? Pues sí. Y ahora tiene que darse también un poquito de... ponerse un poquito para detrás y no ser tan... Es que no han hecho nada, hombre, no, nosotros tampoco y tenemos que hacer autocrítica también. Pero no tapes el dedo con un sol, amigo. Ustedes se pegan aquí 20 y pico años gobernando y Canarias no ha salido de la situación de pobreza que tiene su población desde hace más de 15. Entonces... poquito a poquito podemos decir sobre eso. Y por último, y perdóname, yo también por último, porque Fernando Clavijo hablaba de la falta de progreso, de la falta de trabajo, de la falta de compromiso. Yo te voy a nombrar dos casos muy concretos de la zona sureña, porque usted, a veces se dice mucho que yo hablo de la laguna, pero oye, es que ayer salía que en Fasnia el gobierno de Canarias no ha destinado ni un solo euro para el consultorio médico, cuando Fasnia le ha cedido el terreno. El Ayuntamiento de Fasnia le cede el terreno al Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias le dice que no tiene ni un euro ni lo piensa poner. Y es que en Granadilla hoy hay más de 70 niños que no tienen comedor porque la Consejería de Educación los ha dado vendidos con el personal auxiliar del comedor. Entonces, todo el rato están hablando de fuera, pero aquí nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestros barrios en Canarias están más abandonados que el carajo por parte del Gobierno de Canarias. Cuando ustedes están gobernando con el Partido Popular, yo creo que hay que ser un poquito más respetuoso, consecuente y justo con las personas que viven en Canarias y no tanto hablar de Cataluña y de Madrid, que a mí, de verdad, poco me interesan. A mí me interesa la gente que vive aquí. Bueno, yo concretamente, ¿no? Porque si me hablas del sur de Tenerife, bueno, o antes de entrar en el sur de Tenerife, uno de los datos que también se nos olvida es el récord de trabajadores que tenemos en Canarias, 970.000 la reforma de la comunista trabajadoras. Yo no sé porque lo que eso es lo que ha mejorado la contratación. Bueno, yo no sé lo que dijo Naín, yo sé los datos que... Y la subida del salario. De la que busca abolir porque el la trabajo. subida del empleo ha sido en toda España, en todas las comunidades autónomas. Bueno, tira y afloja PP, bueno, No, PP. es coalición. No, si lo están teniendo ustedes, no, si lo están teniendo ustedes por una vez que estoy fuera. Claro, es coalición PSOE. No, lo que quería decir es que casi 1 millón de trabajadores, cuando decías antes lo de la vivienda, con construir una ya se construiría pues más de lo que se construyó la legislatura pasada. El ¿no? problema es que no han construido ninguna todavía tampoco. Entonces, Entonces hay 4.000 de momento millones vamos en 0-0, vamos empate. Hablas del sur, bueno, Vamos empate de momento. Hay que visitar el sur A ver si no desempatan. Ahorita jugando en Madrid, a ver si... las viviendas que se están construyendo, ¿no? Ponías el ejemplo de Fasnia. Yo no sé si el PSOE, vamos a ver, tiene bueno, sí, parece que sí la tiene, ¿no? La autoridad moral para hablar de lo que se hace y lo que no se hace en el sur, o de la forma de gestionar con los municipios pequeños, y mira que vengo de uno, respecto a otros. Con el caso de Fasnia, bueno, es que acaba de abrir una escuela infantil gracias al Gobierno de Canarias en gran medida después de 14 años de espera, que recibió más de 5 millones de euros la legislatura pasada por parte del Partido Socialista, mientras otros municipios como el del lado de Arico recibió 0, por ejemplo, ¿no? Que recibió lo mismo que el caso de Santa Cruz de Tenerife. Yo creo que hay casos que hay que ahondar un poco. Entonces, si se hizo para la escuela ahora, no entender. fue por ustedes, ¿no? Fue por los 5 millones del pasado. Después de 14 años de espera, la realidad es que se ha abierto ahora. Pero Evidentemente porque se hizo en un en el mandato pasado. pasado se le dieron 5 millones. No, porque son dos cosas distintas, ¿no? 5 millones para otro tipo de obras que dio Eso lo el mezclaste sin Cabildo querer ahí. de manera... lo que pasa es... Digo, si se lo dieron en el pasado mandato y ya lo están abriendo, significará que el pasado mandato se habrán puesto a construir la Evidentemente no escuela, le dieron 5 que no se millones de euros construirá para en una mes y escuela medio. infantil, pero la gente de Fasnia y del sur sabe perfectamente el Como apoyo que ha dijiste eso. habido en los gobiernos cuando ha estado el Partido Socialista, mirando el color de cada gobierno local, y ahora que evidentemente no funciona ¿Pero ¿y ahora así. que están ustedes? No funciona así. Ahora ¿Por qué que- no le dan dinero a Fasnia para el consultorio médico? Ahora que están ustedes, en el Gobierno de Canarias y en el Cabildo, que eso es lo que estoy hablando. Sí. Porque el pasado, agua pasada Claro, no molino. es que se tiene agua tener para pasada no considerar. huele molino, Pero ahora que pero estás hacemos ahora, una comparación. tú que eras crítico en el pasado, Hacemos ahora que una estás, comparación. ¿por qué no le das ni un euro al consultorio de Fasnia? Que te ha cedido el terreno, que te ha regalado un terreno al ayuntamiento del Partido Socialista, que no pasa nada. Sí. Oye, Gobierno de Canarias, construye el consultorio y ponte las medallas, si nos da igual. Lo que nos interesa es que Fasnia tenga a sus vecinos de Fasnia, que son bastante mayores, que puedan... Evidentemente. ¿Por qué no? No, evidentemente. Ahora que reparten evidentemente. para todo. ¿O será que ahora que esta Evidentemente. coalición no le reparten a Fasnia porque es del Partido Socialista? No, bueno, si es que el Y los 5 millones que le dieron en el pasado fue si es que el solo propio para alcalde el hablaba de la buena Pregunto. sintonía que ha habido con el gobierno, con el cabildo, en general, con todas las áreas. Lo que quiero decir es que Ay, a veces nos eso es valen los argumentos y a veces no nos valen los argumentos cuando es el PSOE el que gobierna y el que no. Yo creo que hay que tener un poco más de coherencia en ese sentido, ¿no? Y después también lo de hablar de datos concretos, ¿no? Y me vuelvo al caso de las viviendas que hablaremos ahora. 0 por parte del Partido Socialista. Así es que al final mucho decir, pero poco hacer. Pero ahora no gobernamos, ¿eh? Bueno, a mí me gustaría sacar ahora. Naín, ¿tú tienes algo que añadir? Sí, simplemente antes que estaba señalando con respecto a que estaba mencionando la isla de Tenerife como si no existiera ninguna otra, ya quedó atrás en el debate intenso entre los amigos que se entienden a nivel nacional y Coalición Canaria, que sustenta constantemente a ese partido socialista nefasto. En Arona se mantienen entre ustedes, ¿no?
No, Bueno, ahora no, entre ustedes no, pero entre coalición y Vox. Antes hacía referencia, Víctor, con respecto a eso. Pues contrario. Hombre, Antonio. estoy como consejero del Cabildo de Tenerife, vivo en Tenerife, soy de Arona, soy del Valle de San Lorenzo. Bueno, pues tal vez me fijo en Tenerife. Tal vez Víctor es del Paso y piensas más en La Palma. Ah, no, que no piensan en La Palma tampoco, que tienen a los damnificados por el volcán de la Palma abandonado, lo tuvieron abandonados durante mucho tiempo. Ah, no. ¿El gobierno de Canarias o el gobierno de Estado? Al gobierno de Canarias, que es el que intenta defender en nuestra tierra, en Canarias, a los canarios, El que adelanta también 100 de La millones. Palma, El que adelanta también de 100 La millones. Palma ante el gobierno nacional. El gobierno de Canarias que adelanta 100 millones a La Palma porque no lo cumple el Estado. Es el gobierno de Canarias. Vamos a ver, la realidad es que los canarios, apoyados ustedes, apoyando al Partido Socialista a nivel nacional, han estado en La Palma en una situación precaria y ustedes lo han permitido. Esa es la realidad. Por otra parte, realidad que también se vive por la inmigración ilegal en la Isla del Hierro. No voy a entrar en eso, ahí queda. Sí, me fijo en Tenerife. Ustedes se fijan poco en otras islas, por otra parte. Antes hablabas también con respecto al escudo social, maravilloso. Normalmente Yo no he dicho que es maravilloso. Sí, bueno, Pero- un escudo social muy bueno que llevaba el Partido Socialista y que muchos partidos votaban en contra. No. Oiga, es que hay un señor apoltronado en la Moncloa, un señor que ilegítimamente está apoltronado en la Moncloa, un señor que a toda costa, sentándose con separatistas de nuestro país, está sentado en la Moncloa, que se sienta se reúne constantemente con cada uno de los que fueron partícipes del proceso, con Bildu, se sienta constantemente a acordar cualquier punto, que no saca unos presupuestos del Estado. Ese señor hay que aprobarle el escudo social. No, ese señor que cada vez tiene más causas alrededor, su mujer, el hermano, Coldo, Ábalos, el otro, todo eso hay que aprobárselo al señor, ¿no? No, a este señor lo que hay que hacer es quitarlo. Eso es lo que quiere España y eso es lo que quiere también Canarias desde hace mucho tiempo. Y nosotros hemos propuesto y hemos sido muy claros. ¿Cuántas mociones de censura ha propuesto vos en el Congreso de los Diputados? 2. Pero que no tienen apoyo. 2. Bueno, le hemos dicho al Partido Popular que la presente. Pues nosotros hemos hecho nuestra parte. ¿Coalición Canaria qué ha hecho? Nada más. Pero hay que ser riguroso, Bueno, yo creo. quiero añadir algo a todo esto, que vamos a ver, el gobierno que tenemos no es ilegal. Es No, una mayoría He parlamentaria. dicho que es ilegítimo, no que sea ilegal. Pero vamos a ver, es una mayoría parlamentaria y las cosas, lo que es del César es del César. Si todos han apoyado a Sánchez, como si suceda al contrario y tienen que apoyar a Vox, pero Yo por ser- vamos a coger las cosas con pinzas. Yo por ponerle ahí, si quieres, te faltó poner unas tildes, ¿no? A la frase, me explico. El escudo social, que no voten a favor Vox del escudo social, no va a perjudicar a Begoña, ni a Coldo, ni a Ábalos, ni a Delsi, ni a todo ese lista de nombres que sacaste, sino perjudica No, a pero las a personas Delsi de la Canarias. nombraste tú, No, qué te estoy bueno. poniendo todos los nombres- Por lo menos lo reconoces todos los nombres ya, que un pones. avance. Pero no, a quien perjudica es a quien no iba a pagar la gasolina, la paga más cara, a quien tiene peores salarios, a los más de 170.000 canarios que se quedaron al principio sin subida de pensión, a quien perjudica el que ustedes voten que no al escudo Pero ¿a social quiénes van a es la engañar con gente eso de si constantemente Canarias y la proponen gente de cosas en el España. Congreso Entonces, de los la Diputados película como que diga decretos ómnibus, Begoña, ¿a quién Coldo, van a Ábalos, engañar cuando con tu eso? propuesta ha Vamos a sido ver, cero, Juan porque Antonio, ustedes tampoco han ¿cuánto? hecho propuestas para eso. ¿Qué Ustedes propuestas has hecho tú para engañan con Canarias? eso a 4 ¿Qué palmeros. Es la propuestas has hecho? realidad ¿Qué propuestas y no has de hecho? La Palma. Pero ¿por qué no dices, por ejemplo, que Vox votó en contra de los decretos de protección para La Palma? De la ampliación de la protección para los palmeros y las palmeras. ¿Por qué no dices eso? Desde el Porque en el minuto Congreso, uno- el palmero que vaya a mirar el diario de sesiones del Congreso de los Diputados ve que ustedes votaron en contra. ¿A esos qué les dice? No, ¿O para tú también nada. te vas a ir del partido Son para poder expertos, defenderlo? son Porque ex- Vox dice una cosa y hace otra. Nada, Si no para trae, nada. y dime, ¿por qué Vox ha votado en contra de eso? De los palmeros y las palmeras en el Congreso. ¿Por qué eso está en el diario de sesiones? ¿Por qué? ¿Por qué Vox ha votado en contra de la subida de las pensiones? ¿Por qué? Si está a favor de la gente. ¿Por qué Son Vox está con expertos Mercosur en si está con los plantear agricultores? decretos ¿Por qué? ómnibus con Porque eso lo que 800 es medidas, una la mitad para los hipocresía. separatistas, No, la pero, mitad pero benefician a la población de de las Canarias. propuestas para los separatistas. Tú a vas a hablar de través Cataluña todo decretos lo que quieras, ómnibus y pero pretenden aquí que le voten que sí a vivimos ese en señor. Canarias. Con Cuando quieras acuerdos- hablamos de Canarias. Con acuerdos que han hecho con Bildu y que han hecho con los partidos separatistas de Cataluña, ustedes pretenden normalmente a través de decretos ómnibus 800.000 propuestas. Oye, que había una para Pero y- Palma. y votando en contra, no, ¿qué ha conseguido señor, Vox? No, señor. ¿Qué ha Ustedes conseguido están Vox votando en ustedes contra? están presentando ¿Pero qué ha conseguido una Vox votando en ristra contra? de iniciativas normalmente ¿Cómo ha con la que mejorado la vida de la engañan gente? a los 4 palmeros Pero afiliados dime, que quedan en el Partido Socialista. Pero ¿cómo ha mejorado la vida Al de la resto gente? no engañan. Bueno, Dime cómo ha mejorado la vida de la gente Vox votando en contra de eso, dímelo. que no. Votando en contra de la subida de los salarios. ¿Cómo ha mejorado la vida de la gente? ¿Me puedes explicar eso? Porque yo, eso es lo único que no entiendo de Vox. ¿Cómo has mejorado la vida de la gente? Te puedo- En todos estos años de gobierno,
bueno, de gobierno no, de No, estar en el no es que no estamos en el Parlamento, en el gobierno. Cabildo, de estar en lugares donde se pueda hacer propuestas legislativas, porque el Congreso de los Diputados tiene capacidad legislativa para después mejorar la vida de la gente, de presentar PNLs, reales decretos, depende de donde te vayas. En todo este tiempo que ustedes llevan en las administraciones públicas y en los gobiernos, en las comunidades autónomas, ¿cómo ha mejorado la vida de la gente? Te voy a ¿Cómo? presentar la mayor iniciativa que ha llevado vos, que son las 2 mociones de censura a Pedro Sánchez. Que no a ha un conseguido ninguna. señor... Entonces no ha mejorado la vida de la gente, porque no la han Sí, por conseguido sacar para supuesto, adelante. porque quitándolo se arregla la vida de la gente. Y esto la Error. gente lo sabe. Eso es una falsedad, ya nadie ¿Eso se es lo un cree, error? ya. Pues no, pues no lo se creen ni siento. entre ustedes, por eso se están peleando, por eso Ortega Smith se va, Insisto. por eso echaron al otro, por eso están peleados, por eso se fue ¿Qué Rocío. tendrá que ver? La cuestión Se están yendo todos porque eso les se van interesa a al acuerdo. ustedes. Eso les interesa a ustedes. A todo lo que cuando les se dan interesa es cuenta llevarse que están los perdiendo billetes para el disenso. número. Por favor, no Ustedes- se Para pasen. Santiago Abascal. No se Ustedes pasen. están perdiendo el número en cada una de las regiones donde Pero se seguimos teniendo convocan afiliados. elecciones. Están perdiendo el número. De hecho, perdieron, hablaban del sur de Tenerife, perdieron la mayoría de alcaldías que tiene la comarca sur de Tenerife. Pero bueno, no pasa nada. Ustedes están perdiendo la mayor parte de regiones de España de diputados a punta pala. A punta pala. Pero eso no pasa nada. El problema es de vos, el que está votando en contra de No, los escudos sociales si que, me puedes responder eso. presenta Pedro Sánchez, que no está ni mínimamente capacitado moralmente Pero ¿y cómo para ha mejorado la vida de la permanecer en la gente? Moncloa, Pero ¿y cómo ha mejorado la vida de sentándose la gente? constantemente a debatir En todo este los tiempo. presupuestos y cada uno de los decretos que presenta con esa ristra de medidas con los partidos separatistas Pero ¿y de cómo ha mejorado la vida de la Cataluña y gente con con un eso? partido que debería estar ilegalizado como es EH Bildu. Pero ¿y cómo ha mejorado la vida de la gente con eso? O sea, que no han hecho absolutamente La vida de la nada. gente la tiene que mejorar el gobierno, que son ustedes. ustedes no hacen propuestas que son en el ustedes. Congreso. Y no lo hacen, al Porque, contrario. por ejemplo, lo que han hecho Podemos es hundir hizo en la propuestas en el precariedad Congreso, de ¿no? España. Vamos a dejar a Juan Antonio ahora. Y Coalición hace propuestas en el Congreso. Antes Nosotros decía- también. Y no gobierna. Antes Nosotros decía también. precisamente Vamos a ver. de esta confrontación que vemos, ¿no? Que, bueno, lo de que las dos propuestas constructivas Es que son sean, extremos, o sea, es PSOE y Vox. bueno, normal. exacto, pues sí, los El extremos, PSOE cada vez está más en los más en el extremos, lo extremo, ¿no? A comparto. veces parece que estaba hablando Podemos No, no, antes, también, ¿verdad? o sea, aquí, No, aquí Vox es no muy nos claro. quitemos, Vox aquí es no muy nos claro en los quitemos. planteamientos desde el principio y desde su fundación. Hemos sido Sí, muy sí. claros desde el El principio. desvío del Con dinero todas para el las censo. medidas son las Eso mismas, son no han los cambiado. principios. Somos muy claros al Los respecto. billetes Quienes, para Abascal. quienes cambian constantemente de posicionamientos, Coalición Canaria, que se besa con quien alcanzaste. sea, que se besa con quien sea, y el Partido Socialista, que está intentando acaparar ahí un espectro importante que se queda olvidado ya por Podemos y por Sumar, que intentan absorberlo, y entiendo estos aspavientos y esta movida, porque eso es lo que le va a los votantes de Podemos y a Sumar, que lo están intentando acaparar. Pues muy bien, claro, ahí es donde en esa suciedad del Partido Socialista, en la que está acostumbrada ya últimamente a gran escala, pues en esa es la que se tienen que mover, lo veo normal. Víctor, Probablemente la principal medida del gobierno central, esta segunda parte de la legislatura, porque la primera parte fue la famosa ley de amnistía, es la famosa, el replanteamiento de toda la financiación autonómica, ¿no? Y en ese replanteamiento de financiación autonómica, en ese interés que tiene el Partido Socialista supuestamente por todas y cada una de las comunidades autónomas, Canarias es una de las regiones que sale más perjudicada. Hablábamos de 500 millones de euros que perdería, ¿no? Cuando se dice, no, es que, ¿por qué no quitas de aquí, dígase aquí cualquier partida económica, la que sea, la que a ustedes se les ocurra, para educación, para sanidad, para dependencia? Bueno, pero que si partimos de la base de que el Partido Socialista plantea un sistema de financiación que a Canarias le quita 500 millones de euros, pues mal vamos, ¿no? Y eso es una realidad que está ahí, con una ministra candidata, que está más pendiente ahora ya de las elecciones que le vienen en Andalucía. Cuando hablo de la ministra me refiero a la de Hacienda, como tantas otras, y con un planteamiento del Partido Socialista de buscar el apoyo por interés personal de Sánchez, más que de solucionar los problemas reales de la gente. 500 millones de euros, 500 millones. Pero es que antes decía, cuando hasta hablábamos de La Palma, de que Canarias adelanta 100 millones de euros para que los palmeros vean mejorada su situación después del volcán. 100 millones que tenía que aportar en su momento el gobierno de Canarias. Son datos concretos, son datos reales, son incluso estudios, creo que era FEDEA quien hablaba de esto, de un estudio concreto respecto a la posible afección de ese sistema de financiación. Claro, entonces es difícil, ¿no?, llegar a acuerdos, ¿no? Se critica a Coalición Canaria por intentar llegar a acuerdos con todo. Bueno, con propuestas por delante, con medidas concretas, pues a lo mejor si yo te planteo 10 cosas, a lo mejor podemos estar de acuerdo en 5 y debatir las otras 5, pero la realidad no es esa, la realidad es que hay unos que, bueno, se hablaba de las dos mayores propuestas de Vox esta legislatura, bueno, es que recordamos a
No sé si querían que Tamames fuera presidente del gobierno. No, lo explicamos muy claro, pero ustedes no lo entendieron. Bueno, lo vuelvo a probablemente- explicar. Tamames era la opción para convocar elecciones. Probablemente Vox lo que no lo entienda, entendieron. probablemente Vox lo Por que eso no- votaron en contra. Claro, probablemente vos lo que no entienda es la Constitución, porque la realidad... La entendemos es que perfectamente, las porque mociones sabemos de que Canarias no es un ¿Cómo votar país. contra la Constitución? Bueno, Nosotros, pues por precisamente, favor, que van a hablar porque ustedes están a si favor contra la de la separación de dictadura. poderes. Están en contra de la separación de poderes ustedes. ¿De qué están Víctor hablando? tiene la palabra, vamos a respetarlo. Claro, no me siento cómodo en esta parte porque quizás usted se siente más cómodo ahí en el barro, ¿no? Hombre, te está cayendo Pero la la realidad es que digo que probablemente no entiende la Constitución por aquello de las mociones constructivas. Vamos a presentar un candidato para luego formar un gobierno, para luego intentar llegar a acuerdos con todos. Si no tienes los votos, difícilmente lo vas a conseguir. Al contrario, Coalición Canaria lo que hace es intentar buscar los apoyos para aquellos compromisos, pero muchos de los compromisos que tanto el Partido Popular en su momento como el Partido Socialista llevaban en sus programas electorales referentes a Canarias. De las pocas veces que suelen nombrar Canarias, porque a veces que ni las nombran, ¿no? Esa es la postura, ¿no? Intentar llegar a acuerdos. Es que yo parece que redundo en ello, ¿no? Pero la realidad es que estamos en una situación difícil y que este clima o esta situación política lo hace más complicado todavía, ¿no? Juan Antonio, ¿vas a responder o no? Cierro si quieres por... Cierra ya, porque es que si no, no vamos a salir del debate. Mira, en el resumen, bueno, para que que- todavía hay más cosas del debate, pero bueno. La gente que se está conectando ahora, estamos hablando del debate de la nacionalidad, ¿no? El resumen es que Vox vota en contra de los afectados de La Palma en el Congreso de No, Diputados. ese no es que el Vox, resumen, eso es, que Vox, es tu lectura socialista. bueno, si no te gusta escuchar o te gusta interrumpir, a mí No, me no, gusta eso más te los gusta a debates un ti, poco más por tranquilos. eso... Entonces, ¿A ti te yo- gustan los debates tranquilos? Repito, que Vox vota en contra de los afectados por el volcán en el Congreso de los Diputados de La Mentira. Palma. Que Vox vota en contra del salario mínimo interprofesional. Mentira que dos. Vox vota en contra de la subida de las Mentira pensiones. tres. Y que Vox vota a favor de Mercosur. La y última que mentira. Coalición, no, si quieres, en los diarios de instituciones están, y si quieres las traemos Pero todas, ahí, que no cara, pasa nada. ahora no Porque al final toca estos son nosotros. realidades. A lo mejor es que Vox no te avisa o que, como están todos peleados en la actualidad, no se pongan de acuerdo unos con otros. Gracias. Y, por último, que Coalición Canaria deja más de 3 millones o 3.000 millones de euros sin ejecutar y más de 140 millones sin gestionar de impuestos, de percibir impuestos. Entonces, con esta situación en Canarias, con un Vox que traiciona a Canarias día sí día también y con una coalición canaria que gestiona menos, que no sabría ni qué decirte, pues la situación para los canarios es terriblemente complicada. Mejor. Bueno, vamos a hablar ahora de la vivienda y de lo que se ha debatido también estos últimos días. Hay cambios en cuanto a la ley para poder, o las medidas que hay que tomar para poder acceder a una vivienda social en Canarias. Como mínimo hay que tener por lo menos 12 años como mínimo de residencia en Canarias para poder optar a una de estas viviendas, entre otras algunas novedades como el tema de los sorteos y este tipo de cosas. Vivienda, Canarias, problema, antes hablabas tú de ese problema que tenemos, de esa masificación que hay en el archipiélago, y el problema de la vivienda es un problema acuciante. Se ponen algunas medidas sobre la mesa y ¿se está de acuerdo o no? Bueno, este gobierno es el primer gobierno que planteó en su momento un decreto para que las licencias, y hablo de las viviendas de promoción privada, se agilizaran en los ayuntamientos. Unos ayuntamientos, muchos de ellos, técnicos de por medio, hay que decirlo, que no lo están aplicando. Pero ese decreto lo hizo este gobierno de Canarias. ¿Para qué? Para agilizar la inversión privada. Y digo esto porque es importante señalar que hay una ralentización tremenda por parte de los ayuntamientos, muchas veces también limitados porque no pueden contratar a más personal, por la famosa ley del Partido Popular en su momento, que limita la contratación de funcionarios públicos, y el gobierno de Canarias tomó las riendas de eso y buscando pues, que los ayuntamientos pudieran contratar con medios propios, con empresas públicas para que les ayuden a agilizar esas licencias, porque la realidad de muchos ayuntamientos en Canarias es que se tardan años en que tú presentas un proyecto con una vivienda y en que ese proceso acabe en una licencia, ¿no? Eso es muy importante señalarlo porque la inversión privada es fundamental, es la que va en gran medida a conseguir que se mitigue el problema de vivienda que tenemos. Eso por un lado. ¿Qué ocurre? Ahora, vivienda social. Yo creo que este decreto que se plantea o estas medidas que se plantean son muy interesantes. Podemos volver a recordar el dato de 0 viviendas del Partido Socialista la legislatura pasada. Bueno, pero antes de que me, digan... la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, pues la pescadilla que se muerde la cola a 4.000 viviendas que están en trámite. Hay que ser claros, hay que ser honestos, no son 4.000 viviendas que se están construyendo ahora en este mismo instante, pero sí son, muchas de ellas se están construyendo, otras están en fase de aprobación, ya muchas más de las que estaban planteadas en años anteriores.
Después las medidas concretas. Yo creo que lo de eliminar el sorteo, que es una de las cuestiones que me parece una medida muy acertada, ¿no? Que se tenga en cuenta, porque además, bueno, no es que claro, el sorteo entraba, uno de los planteamientos que se hablaba, ¿no? Ese sorteo se hacía con personas que estaban en un estado de vulnerabilidad. Pero claro, dentro de los estados de vulnerabilidad no todo el mundo está en la misma gravedad. Entonces, hacer un sorteo para eso, bueno, pues parece que es una corrección interesante, ¿no? Entonces, dentro de los nuevos baremos, pues yo creo que el factor del arraigo es importante, evidentemente, y yo creo que son medidas. Es que lo que está haciendo el gobierno es gobernar. Lo que está haciendo el gobierno es tomar decisiones y llevarlas a cabo. Es lo que tiene que hacer cualquier gobierno y yo creo que es lo que está haciendo en este caso, por un lado, la Consejería de Vivienda y en cualquier caso, aunque al PSOE seguro que no le gustará absolutamente nada, ya veremos cuando vuelvan a gobernar a ver qué hacen, pero son medidas que se están tomando. Yo creo que es bueno que la gente sepa que se están tomando decisiones, porque si no, parece que los gobiernos no gobiernan, como pasa en Madrid, que no hay presupuestos desde hace ya no se sabe cuándo. Bueno, le iba a dar paso Juan Antonio, está bebiendo agua. Naín. Sí, en primer lugar, el problema de la ley de vivienda es la ley de vivienda nacional, precisamente, que lo que hace es proteger constantemente al ocupa contra la propiedad privada. Yo creo que somos el único país de los estados modernos de la Unión Europea que castiga la propiedad privada en detrimento del propietario y a favor del ocupa y del inquiocupa. Eso en primer lugar. Medida de Vox, derogar la ley de vivienda nacional. Coalición Canaria se sigue poniendo de lado, mientras tanto el gobierno de Canarias y lo que pretende a través de estas medidas, que me llama la atención porque lo que están poniendo son restricciones temporales para estar en Canarias y para poder acceder a esto. ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿A quién están intentando quitar de esas listas con esas restricciones de tantos años en Canarias? Me suena, me suena. Tal vez ellos están haciendo reflexiones de identidad canaria ahora, pero yo creo que esa reflexión la tienen que hacer con una motivación. ¿Cuál es la motivación? ¿Que no hay vivienda, que no han construido ni ustedes ni el PSOE? ¿U otra? ¿Que esas listas estaban ocupadas por gente que no quieren que esté? ¿Y qué gente es? Es la pregunta que yo me hago, tal vez ustedes me la saben responder. En cualquier caso, culpables, Coalición Canaria y Partido Socialista, por no haber construido en Canarias vivienda social durante tantos años y que, además, por otro lado, el Gobierno de Canarias es experto en tirar balones fuera, con Coalición Canaria a la cabeza, dando competencias que son propias a los cabildos para que se ocupen de parte de sus desarreglos. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de Canarias actualmente en su gestión, desarreglo que tienen en el ámbito de la vivienda y que han lanzado parte a los cabildos también para que se la solucionen. Esa es la realidad que tenemos. Tenemos una realidad muy dura en Canarias, somos un territorio limitado obviamente, con respecto a la vivienda, no solamente porque ha habido compra con capital extranjero durante mucho tiempo, sino porque el acceso a la vivienda a través de una ley de vivienda que es nefasta y que no la regula realmente, sino que tiene esas zonas tensionadas que lo que hacen es generar más tensión en los sitios donde se aplican, pues esa es la realidad que tenemos durante muchos años de Coalición Canaria del Partido Socialista, manejando el ámbito de la vivienda, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Juan Antonio, no hay por dónde cogerlo porque mezcló 38 temas que nada tienen que ver una cosa con la otra. Estamos hablando de la vivienda social en Canarias y metiste ahí un totum revolutum. Entonces no hay por dónde revolutum real, ¿no? No te puedo real, ¿no? Lo de la ley de vivienda no. No hay por dónde coger nada de lo que dijiste, porque además todo medias verdades, todo prácticamente casi que mentiras, pero para no decir que son mentiras, sino medias verdades y que nada tiene que ver con el tema. Vivienda social en Canarias. Mira, yo soy del PSOE y a mí me gusta. Yo te felicito por las medidas que han llevado a cabo, porque al final esto no es una cuestión de PSOE, PP, coalición, ¿sabes? Todos contra todos. A mí, por lo menos, yo cuando llegué a la política, yo soy bastante joven, me gusta ser coherente con los pensamientos que tengo. Entonces, a mí que, por ejemplo, hayan puesto que hay una reserva del 20% para personas jóvenes menores de 35 años, me parece un acierto. Porque las personas jóvenes en Canarias no tienen acceso a la vivienda. Y era una reivindicación que llevaba durante muchos años el Consejo de la Juventud de Canarias para que las personas jóvenes, cuando se construyeran viviendas públicas o promociones de vivienda, pudieran tener acceso. Y después también otros colectivos como mayores de 65, etcétera, etcétera. O sea, que ustedes reserven, o que con la ley se reserve, porque al final lo votan todos los partidos, esperemos en el Parlamento, no sé si ya se aprobó, que todas esas personas que estaban vulnerables puedan acceder a viviendas sociales, me parece una cosa muy, muy, muy importante. Lo único que me genera duda a mí, que no sé si Víctor me lo puede responder, es
una persona joven de una isla no capitalina, ¿no? Una persona joven que venga de La Palma a vivir a estudiar a La Laguna. Evidentemente, mientras está estudiando La Laguna, no se empadrona en La Laguna, porque le interesa estar en La Palma. Una persona de La Gomera que tiene una beca de su cabildo de La Gomera, no le interesa empadronarse en otro lugar que no sea, ¿sabes?, que está en su isla. Entonces, después, cuando va a acceder al mercado laboral, en muchos casos, por ejemplo, una persona que termina magisterio no encuentra trabajo en La Palma o no encuentra trabajo en La Gomera y se tiene que quedar en Tenerife. Esa persona, cuando quiere acceder a una vivienda social, como no tiene 15 años de residencia, a lo mejor en ese municipio, no podrá acceder a ese municipio, porque creo que leí una diferencia entre municipio y residencia en Canarias, o como que los municipios también tenían una importancia ahí. Entonces, eso me puede preocupar, como para que si alguien lo está, se puede ver, para que los jóvenes de las islas no capitalinas, por ejemplo, no les perjudique cuando hagan su vida, por desgracia, porque tienen que abandonar sus islas para poder trabajar en las capitales, ¿sabes? Entonces, de momento, por lo menos, aunque te sorprenda, felicitarles porque las pocas medidas que he leído me parecen buenas y positivas. Es cierto, voy a dormirme tranquila, que bueno, hay un matiz respecto también al tema de la residencia, ¿no? Que se habla de esos 12 años ininterrumpidos en Canarias, es verdad lo que plantea. Y si son interrumpidos, pues que sean más años, ¿no? Exactamente, 15. que eran 15, lo que quería añadir respecto a que sean ininterrumpidos, ¿no? Evidentemente creo que todo desde un punto de vista de buscar que se acelere, ¿no? Porque lo que hay que hacer es un decreto para el acceso, pero lo que hay que hacer es construir vivienda, que es lo principal, porque si no hay vivienda, pues difícilmente se va a poder aplicar, ¿no? Pero esto habla de otra cosa, o sea, esto no habla de la construcción, ¿no? No, esto no habla de la construcción, pero lo que quiero decir es que para habla poder, de esa ley para poder acceder a una vivienda. En tanto que se está construyendo vivienda y que la expectativa es que en estos años pues haya oferta real en la calle, digamos, para que la gente pueda acceder, pues está claro que haya un decreto social para regular ese acceso. Yo, si quieres, por no salirme de la línea, porque yo creo que te sorprendí, Inma, y para ponérsela medio votando... Sí, yo estoy parado, o sea, no me lo esperaba. Medio votando a Vox, de aquí a ser que se construya vivienda pública, quien llegue hoy probablemente tenga lo mínimo de residencia a los 12 años, eso de aquí hasta que salga la vivienda pública. No sé si ese mensaje era para Vox o para quién. No, bueno, porque antes decían ahí una cosa que parece que creí entender que lo veía como algo negativo. Yo no sé si al vecino de cualquier municipio de Canarias le interesa mucho quién hace qué. Me explico. Si el ayuntamiento gestiona una cosa, si lo hace el Cabildo, si lo hace el gobierno de Canarias. El Cabildo de Tenerife, por primera vez en la historia, está construyendo vivienda pública. Está en eso, ¿no? Y lo está haciendo. Están ellos. Bueno, la consejera de Vivienda del Partido Popular, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, están en ello, ¿no? Bueno, la realidad es que eso se está haciendo, ¿no? Y lo que se ha hecho es buscar la colaboración entre administraciones. Yo creo que es una buena noticia que el Gobierno de Canarias con sus herramientas y el Cabildo con las que tiene, que son muchas. ¿Y los municipios? Que son muchas. Por ejemplo, La Laguna ha sido bastante suelo. Exactamente, y los municipios cediendo suelo. La Laguna ha cedido suelo, ¿cierto? Muchos otros han cedido suelo. Desconozco si Arona lo ha hecho. También ha cedido suelo. Pues buena noticia para Arona. Sí, cuando estaba José Julián, sí. Arico, por ejemplo, no ha cedido suelo. Lo hizo todo perfecto. Arico, por ejemplo, no ha cedido suelo. Destruir el gobierno, entre otras. Que es un municipio, municipios pequeños o medianos que tienen suelo, que podían crecer, que además el hecho de que crecieran en habitantes no sería un problema, sino casi una bendición en determinados ámbitos, pues no han cedido suelo. Yo creo que eso también, que se pongan las pilas un poco a aquellos municipios que no han cedido suelo, porque es el primer paso imprescindible para que Cabildo por un lado, Gobierno de Canarias por el otro, puedan seguir colaborando. Yo creo que esa es la historia, no hay más historia. Pero es verdad que hay municipios que no tienen capacidad de ceder suelo, porque no los tienen en propiedad. Exacto, pues sí, no, por supuesto. Luego está el gobierno también tendrá que incentivar que haya municipios que... Exacto, las particularidades de cada municipio, pues evidentemente están ahí también. Bueno, importante, ¿están de acuerdo? Vox no, evidentemente. PSOE y Coalición Canaria. No le gusta nada. Se felicitan. No, se felicitan entre ellos porque son los que han estado gobernando y no han construido vivienda social ninguno de los dos. Entonces se miran, se felicitan. Esto mejora la situación de las personas que viven en Canarias. Tú hablaste de una película de ley de vivienda que no tiene nada que ver con lo que está hablando Coalición Canaria. Porque yo creo que uno cuando llega a política tiene que ser responsable. Y cuando se habla de propuestas que mejoran la vida de la gente de Canarias, como los mayores de 65, como los jóvenes, uno tiene que ser responsable y decir, está bien, y no tener el complejo de apoyar a otro partido político porque no sea el tuyo y tenga tu sigla. No, para nada. Lo que pasa es que a lo mejor el Vox está acomplejado y compran el no por el no, pero lo que está bien hecho se felicita, se trabaja y se gestiona, porque para eso estamos en política. Una pregunta que me surge a mí ahora y la voy a soltar. Aquí cada uno representa un partido político, Víctor Coalición Canaria, Juan Antonio PSOE y Naim pues Vox. ¿Ustedes llevan a rajatabla,
ustedes que están gobernando en municipios pues, o no están gobernando, pero están dentro de los partidos políticos, ¿se lleva a rajatabla las indicaciones que desde arriba, desde lo más alto de los partidos políticos, desde la ejecutiva, se dictamina que es ley y los demás tienen que, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, tienen que entrar por ahí? ¿Se lleva eso a rajatabla? ¿O se puede uno permitir la licencia de decir, bueno, yo defiendo las siglas de este partido, pero en esto estoy o no puedo estar de acuerdo? Es una curiosidad que a mí me surge. Cada uno tendrá que hablar de cómo funciona su partido, ¿no? Porque yo creo que habrá... Por eso pregunto, porque como aquí están representados varios, pregunto. Otros cuando directrices, todo lo que has comentado. Todo a misa. Desde luego que no, por mi parte, desde luego, en ningún momento, todo lo contrario, ¿no? De hecho, yo creo que somos el único partido que está haciendo comisiones sectoriales de todos los temas habidos y por haber, con especialistas, con gente que está en el gobierno, escuchando a la gente, con el Tenerife te necesita, Canarias te necesita, es decir, reuniones con colectivos, escuchando a la gente precisamente para nutrirnos, para debatir, para criticarnos entre nosotros, y eso no deriva... No la trampa que esa no es la pregunta. No, la pregunta... La respuesta... Esa es una trampa, esa no es la pregunta. No, la respuesta a la pregunta era la primera. No se hace propuesta de abajo para arriba, sino que hace desde arriba para hacia abajo. abajo. O sea, eso es lo que me refiero yo. claro, Se marcan, o sea, el partido, evidentemente, la ejecutiva de los partidos marcan unas directrices y todos tenemos que entrar por ahí, o se puede permitir licencias. O sea, es a lo que yo voy. Me gustó la pregunta, en mi caso. Sí. Es que la hago precisamente en tu caso. ¿Por mí? La hago precisamente en tu bueno, caso. pues, Es que ya voy directa, no puedo variarme, no puedo Si lo sé, evitarlo. no entro. Yo ingenuamente, que por entrar y ser transparente. Pero... Lo hice por ahí, porque porque a veces no lo entiendo. Me llama la atención porque normalmente les gusta preguntar con respecto a esto en general. Pero yo creo que cuando uno se afilia a un partido, cuando entra desde la base, es porque tiene unos valores concretos que están representados en ese partido, básicos. De hecho, Vox tiene, no solamente en su momento, las 100 medidas para la España viva, que se publicó en su momento, sino la carta fundacional del partido. Uno cuando se afilia tiene que estar de acuerdo en unas bases fundacionales de ese partido. Y desde luego cuando te afilias estás de acuerdo con ellas. Esa es la base, ¿no? Por otra parte, si entramos en dinámicas internas... ¿Pero se puede discernir? Si entramos en dinámicas internas, los afiliados de Vox votamos por estatutos al Comité Ejecutivo Nacional. Y el Comité Ejecutivo Nacional, una vez votado por los afiliados, va marcando directrices. Nosotros las seguimos. De momento no he entrado en confrontación con ninguna de ellas, gracias a Dios, pero por otra parte, hay que distinguir, yo creo, entre la municipalidad y estas cuestiones, porque me llamó mucho la atención cuando tomamos posesión, fue justo cuando ya éramos electos, pero no habíamos tomado posesión, todos los concejales de Vox de España, se hizo pues un congreso nacional con la vicesecretaria de organización, con María Ruiz, con respecto al posicionamiento de los cargos públicos de Vox en las administraciones locales, con respecto a los otros partidos. Y fue muy clara en ese sentido y nos dijo, todo lo que sea bueno para los vecinos de los municipios, venga de quien venga, es bueno para el partido. Los posicionamientos nacionales no están en la municipalidad como tal, no afectan realmente posicionamientos de marcado carácter nacional o de relaciones internacionales incluso con respecto a la municipalidad. Todo lo que sea bueno para los partidos habrá que votar que sí si ustedes lo estiman. Y yo creo que eso es importante también que la gente lo sepa, ¿no? No es lo mismo en un sitio que en otro, pero obviamente yo creo que hay líneas de base que uno acepta cuando entra a un partido porque se siente reflejado, valores, entiendo yo que son en nuestro caso, otro puede ser cualquier otra cosa, pero en nuestro caso es así y así lo vivo. A ver... Tenía curiosidad. Pero no se metió en el ajo que se tenía que meter. ¿Cuál es el ajo? Ortega No sé, Smith. te explicarlo lo mejor posible. Santiago Abascal le dice a Ortega Smith que deje la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid. Él dice, yo no voy a dejar, Pero eso pues fuera del partido. Eso es lo que se refiere. Que ustedes, a los que no piensan igual que el líder, los echan del partido. En ese caso, aquí también pasa en Canarias, el que no está a favor, eso no es así. lo hagan para el carajo. Eso es lo que, Eso no eso es lo que así. se cuenta y lo que Pues, se sabe. entiendo Porque es lo que hizo Ortega entonces- Smith. Y le pasó lo entiendo mismo entonces que- al candidato de Murcia. Ahora yo me meto en otros aleos, si quieres y te respondo yo para que después puedas responder. En el Partido Socialista, de arriba para abajo no suele haber imposiciones, suele haber propuestas. Y ahora tú te puedes oponer, yo nombro uno muy específico, Paje. ¿Cuántas veces Paje a nivel público se ha opuesto a Pedro Sánchez?
Y se ha puesto con el PP diciendo, oye, yo estoy en contra totalmente de lo que dice Pedro Sánchez. ¿Y lo han echado? No. ¿Podrá tener diferencias con Pedro Sánchez o con la Ejecutiva confederal o federal y tendrá problemas en los congresos internos seguramente por reproches de otros compañeros y compañeras? Pues sí. ¿Ahora lo echarán? No. Porque al final cada comunidad autónoma, cada gobierno, cada sección del partido tiene la potestad de poder decidir. Y el otro ejemplo mucho más claro es, oye, Pedro Sánchez se enfrentó a Felipe González o a los varones del partido cuando iba a ser elegido secretario general en el famoso Peugeot, para que nadie me lo diga, lo saco yo, que no me importa. Y él se enfrentó a la corriente del partido, al principal músculo del partido, y les levantó la Secretaría General del partido, y les levantó la organización. Entonces, en el Partido Socialista se puede opinar en contra, que ya los procesos de congresos, de comités y demás son los que ponen a la gente de acuerdo de nuevo. Yo creo una curiosidad que tenía, simplemente. Porque a veces, no sé, yo pienso que, vamos, yo es que tengo una idea de política muy básica, no soy política, evidentemente, pero sí quería saber si se puede muchas veces discernir y que no pase nada, que no estar de acuerdo con lo que una ejecutiva general, una ejecutiva nacional, pues te dicte. La cuestión es que nosotros tenemos un comité ejecutivo nacional que se elige y esas directrices hay que seguirlas, pero porque si no, ponte de plata, no hay problema, no hay problema ninguno, nadie te obliga a entrar, ¿no? Pero me parece lógico al fin. ¿No? ¿Perdón? No muy dictadura, o sea, para que me entiendas, es como muy... Aquí se hace lo que decimos nosotros. No, para nada. Por ejemplo, Canarias tiene su... Se hace lo que... Se determina lo que eligen los afiliados porque eligen al Comité Ejecutivo Nacional. Pero tú tienes un comité ejecutivo regional, ¿no? En Canarias. Provincial. O provincial. Y ese no tiene ninguna voz frente al estatal. Es que, por ejemplo, nosotros, el comité en los congresos, por lo menos en el provincial, partido nuestro, se puede opinar diferente y la gente va a los congresos y se pelea en los congresos y debate. Y Paje, que es de nuevo una comunidad autónoma, puede decirle a Pedro Sánchez, no estoy de acuerdo y voto en contra. Y voy a los medios y digo que no. Pero yo, o sea, por ejemplo, ahí no lo veo tan claro. O lo que te escucho es que no, nosotros tenemos que no hay debate, ejecutivos que provinciales hay y a yo través mando. del presidente se hacen reuniones internas o lo que sea para marcar directrices. A partir de ahí, una vez las directrices están marcadas, hay que seguirlas. Pero yo creo que lo que enriquece, desde luego, son todo tipo de debates, desde luego en primera instancia hacia afuera, es decir, escuchar lo que la gente te está pidiendo y luego eso trasladarlo a los órganos internos de cada organización y de alguna manera pues llegar a acuerdos, llegar a consensos de debates muy duros y muy importantes, porque a veces los debates son muy intensos, ¿no? Pero yo creo que vamos, yo no le veo más recorrido desde el punto de vista de que por lo menos en nuestra organización esos debates son muy sanos y muy habituales, sobre todo, ¿no? Que es lo bueno. ¿Sabes lo que pasa? Que en muchas ocasiones se generan desigualdades con las varonías famosas de los partidos del bipartidismo. Se generan desigualdades en el sentido de que uno opina una cosa y otro opina otra, y se generan al final unas desigualdades reales a nivel, incluso cuando legislan, dentro de cada una de las regiones de España, y eso no es normal. Lo normal es que todos los ciudadanos de un mismo país tengan las mismas oportunidades, entendemos, o exista la misma realidad que se imponga desde arriba. Nosotros lo entendemos así, porque lo otro genera desigualdades que existen a día de hoy en cada una de las regiones de España. Y, no sé, es nuestra forma de verlo. Al final esas desigualdades existen porque existen dentro de las propias famosas varonías. Uno dice una cosa en un sitio y otro dice otra cosa en otro. Nosotros normalmente el mensaje lo decimos y es un mensaje único. Pero eso no atiende a las particularidades de cada región. Tú no puedes comparar a una persona que vive en Canarias o en el Hierro con una persona que vive en el barrio Salamanca. No digo las Entonces tú no puedes tener las mismas propuestas y las mismas cosas, porque si no generas desigualdad. No, la desigualdad está generada porque hay más riqueza en otras comunidades que no tenemos, por ejemplo, aquí, por poner el caso de Canarias. Si ustedes tienen la misma propuesta para Madrid, para Cataluña, para el País Vasco, para Asturias, para Valencia, que las que tienen para Canarias, flaco favor, o para Aragón, flaco favor le hacen a las particularidades que tiene Canarias, que son muy diferentes. Porque no es lo mismo, además, un territorio que está dividido que una persona que de Asturias coge el coche y de noche ahora se pone en Madrid. Has dicho una cuestión clave, existen particularidades dentro del territorio de las regiones que conforman España, pero no hay que generar esas desigualdades desde la parte de arriba. No, pero otra cuestión es que tú la generes. Si tú la generas es donde está el problema. No, se generan Nosotros creemos que ahí hay un problema porque no es lo mismo un autónomo que abre un comercio en Madrid que tiene muchísima más facilidad de que le llegue la mercancía que una persona que tiene un negocio, lo repito, por ejemplo, en La Graciosa, que es mucho más complicado que le llegue la mercancía a su negocio. Entonces, eso ya per se, la situación geográfica de España ya genera una desigualdad. Entonces, tú no puedes tratar lo mismo a un negocio en Madrid que a un negocio que tratas en Canarias, tiene que tener unas particularidades. Por eso existen las RUP, por eso existe el sistema fiscal propio de Canarias, o sea,
Lo que pasa que no Nosotros sé si... estamos a favor del régimen económico y fiscal de Pero entonces Canarias. eso no se impone desde arriba. El REF se tiene que pelear desde Canarias, por ejemplo. Si Canarias no pelea el REF, lo mismo ponemos de caso de coalición del Partido Socialista, del PSOE. O sea, si Canarias en conjunto no sea una a una y pelea el REF, lo que se imponga desde arriba probablemente sea cargárselo. Vamos a coger este recorte y se lo vamos a mandar al Víctor, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo en lo que Canarias pelee el REF, que el Partido Socialista Y lo pelea. haga cumplir el Tú búscame autonomía, la que hemeroteca en no la que no lo haya peleado y la que no haya luchado y lo haya No, defendido. no, la Porque yo hemeroteca, creo que la hemeroteca encontraremos nadie de muchas Canarias, cosas. nadie de Canarias se ha opuesto al REF y nadie de Canarias ha tumbado el REF. Tenemos un REF porque Canarias ha sido responsable y ha defendido el REF, todos los partidos No, políticos. es absolutamente imprescindible para... Pero diría, entonces la no puede decir que Angelito no subsistencia. lo ha hecho. Todos en Canarias han sido responsables con el REF. En Y esta todos en Canarias legislatura, han flaco defendido favor el está REF. haciendo el Partido Socialista esta legislatura Yo creo que no, a pero los bueno, canarios. eso es otra película. Bueno, es que empezamos hablando de las cuestiones internas y al final... Y al final pues ya vamos Claro, saliéndonos Al de ahí. final te dieron a ti otra vez. Sí, al final sí, es verdad, el conciliador, el que está tranquilito, Víctor, Pero y eso, al final el bueno, papel pero siempre. esa parte la llevamos bien porque al final lo que estamos haciendo es gobernar. Entonces el que gobierna Bueno, siempre se lleva... gobernar En sí es ocupado. en base a la tibieza no merece la pena gobernar. Madre desde mía. luego que la tibieza no sé por qué, o sea, ¿qué quieres decir con Tibios eso? no realmente? son, quiero que yo ver- he visto a Víctor aquí encendido, de pues, tibieza nada. No, yo pero no ¿sabes me lo que llevo- pasa? poner al Que Estado. cuando te enciendes en unos momentos y en otros no, pues no merece la pena realmente. Cuando nosotros somos muy claros con No, respecto a al todo. posicionamiento del Partido Socialista. Somos muy claros desde el principio a cualquier medida, pero es que, repito, es un A que no le gobierno diga la gente. nacional y legítimo, porque no está legitimado moralmente a estar donde está. Pero ustedes no, ustedes firmaron una cosa, después dicen que es una cuestión de confianza, después le reclaman el tema migratorio porque no piensan Canarias, pero nosotros somos unos no sé cuántos, no se aclaran, eso es tibieza. No, eso es gobernar y No, intentar eso llegar se a llama acuerdos. tibieza y no ser claro. No, eso es lo que Bueno. tú opinas que se llama. Yo quería tocar un tema, se nos está yendo el tiempo, pero no me quería dejar de tocar un tema del que se ha hablado también estos días, y es que el gobierno canario se da un año para que la espera para la ley de dependencia sea aplicada y se quede solo en 180 días. Se da un año para que solo se quede en 180 días, porque hoy el ratio o lo que estamos es 391 días para que nos vean y para que se nos solventen la ley de dependencia, si tenemos derecho o no. Y aparte, pues también se habla de agilizar los trámites, porque antes había que hacer 2 visitas, cuando alguien pues pedía esa ley de dependencia, la necesitaba, había que hacerse 2 visitas por parte de los técnicos, de servicios sociales, etcétera, y ahora eso se va a eliminar, solo se va a quedar en una. Víctor, tú estás más enterado que Bueno, yo en esto. 391 días. Ahora mismo. Ahora mismo, exactamente. Hay que empezar diciendo que es evidente que la gestión de la dependencia ha sido mala, o no ha sido todo lo buena que podía haber sido. Por todos los partidos. Está gobernando la coalición canaria y todos los que hayan gobernado, para no nombrar a nadie, que nadie se sienta afectado, digamos. Ay, Juan Antonio, la cara. Hay una realidad... Que me ha hecho gracia. No, bueno, es que entre que por un lado dicen que somos tibios, que para nada. Y por otro lado Lo que pasa va que tirando. a lo mejor es el tono, ¿no? Que es, cuando buscamos la conciliación desde construir y no destruir, pues bueno, a lo mejor se confunden los términos, pero bueno. Más allá de eso, es verdad que la dependencia llegaba a 700 días. 700 días, digo. Creo que más, Que era dramático y es dramático. Y de hecho que esté en 391 días Todavía es dramático. es dramático. Y 180 días no es casual porque es el límite legal en el que debe estar. Y bueno, y iba a ahondar precisamente en lo que comentabas, ¿no? Que es la simplificación administrativa. Antes cuando hablábamos de vivienda, de esas medidas administrativas para que las viviendas, para que las licencias municipales puedan agilizarse con un decreto que ha sacado el Gobierno de Canarias. Otro decreto, otra normativa, otra medida concreta, en este caso de independencia, es intentar agilizar, simplificar los trámites, contratar más gente, porque es fundamental y para eso hace falta más recursos. Antes hablaba de los 500 millones de euros de la financiación autonómica que se podían ir por el sumidero con el nuevo sistema de financiación. Se podía hacer mucho con eso también, para contratar más personas, para que las empresas públicas también ayuden al gobierno a tramitar en materia de dependencia, que es otra de las cuestiones que se plantea y que se está planteando, para bajar estas listas y para que quien necesite ser atendido, sea atendido. Es que al final es una cosa tan simple como esa. Pero la simplificación administrativa y al final humanizar, es decir, poner lo más importante son las personas en este caso, yo creo que son buenos pasos. Desde luego, a día de hoy insuficientes, pero absolutamente imprescindibles, está claro. Juan Antonio.
Sí, yo me lo apunté, lo busqué, no eran 700, 782 días era la cifra. 782. 782, se ha pasado a 391 días, o sea que Ha más que bajado. necesario poder llevarlo, pues, como decían, a 180, porque en la actualidad en Canarias, por ser responsables, tenemos 17.239 personas con dependencia reconocida que no tienen la prestación todavía. En el día a día, sin que se le reconozca la prestación, fallecen 7 personas diariamente, y a mí me tocó de manera también personal en mi familia una persona que esperaba dependencia y nunca le llegó, y después tenemos todavía más de 2.300 canarios esperando la prestación y otros tipos de políticas. Entonces se me hace muy necesario que se mejore, porque al final hablamos de dependencia de personas mayores, de personas con discapacidad, de personas que están en una situación de indefensión terrible, y aquí, de nuevo, yo lo que digo, como antes de ser responsable, no es una cuestión de partidos, de tirarnos los trastos a la cabeza unos a otros, sino de que la situación se mejore, porque peleándonos, seguramente no va a llegar la prestación a tantas y tantas personas, a esas más de 17.000 que lo están esperando, así que responsabilidad de todo el mundo. Ojalá sea verdad y sea una realidad que va bajando ese ratio a 180 días de espera para esa ley. Naim. Que muera una persona esperando una prestación de dependencia, para nosotros es un gobierno fallido, una administración que está fallando. Y eso es una realidad que todos sabemos y nos toca de cerca o de lejos, pero la conocemos. Es una realidad muy cruda que tenemos en Canarias, puede que incluso en todo el país, porque la verdad es que los números en dependencia, nosotros concretamente en el archipiélago, son muy duros, pero que muera una sola persona esperando una prestación de dependencia, para nosotros simboliza que hay un gobierno detrás fallido, que está fallando. Porque a partir de ahí, es decir, nos parece algo tan básico, que puede que en esos momentos más duros de una familia, cuando está pasando por un proceso de ese tipo, ¿no? O incluso personas solas, ¿no? Que están esperando este tipo de prestaciones, yo creo que la prioridad, o creemos que la prioridad tiene que ser absoluta. Yo, por ser justo, yo no creo que sea una responsabilidad, y mira que nosotros no estamos gobernando Canarias, pero no creo que sea una única responsabilidad de gobierno. Yo creo que es un sistema fallido. Durante muchísimos años, los gobiernos anteriores también han gestionado la dependencia de manera que siempre han quedado expedientes pendientes de tramitar, expedientes pendientes de tramitar. Entonces es muy complicado cuando tú llegas en 2025 a poder tramitar las 2025, pero tú tienes que meter primero con las 2016. Entonces hay un sistema que está completamente por dejar colapsado, ¿no? durante muchos Entonces hay que años cambiar el colapsado. sistema. Y yo creo, no, sino que durante muchísimos años no se trató a lo mejor con la importancia política que se debería, porque se fue dejando, porque la dependencia al final en políticas pasadas era una cosa de, pues bueno, cada uno que lo tenga escondido en su casa, porque eso se trataba en España también, las personas con discapacidad, poco menos que las abandonaban a veces en centros para que las cuidaran, y si no, escucha a Víctor Manuel cantando, por ejemplo, canciones como la de ella fue a nacer en una fría cama de hospital, y la abandonaban en un colegio. Entonces, Nain es de cultura, yo creo que ahora hablamos después al salir. No, estaba pensando que bien canta. Canta bien. Entonces, el sistema de dependencia es jodido. Entonces, aquí yo creo que no hay que ser crítico, sí hay que ser crítico, pero hay que ser responsable. Yo creo que hay que solucionarlo, Y mejorar, dejar claro. de tirar sus trastos, sino ponerse todos de acuerdo, porque es crudo, muy duro, muy duro, como decías tú, Nain, el fallecer y sin que te haya llegado la prestación, por lo menos para poder tener dignidad de pagarle a alguien, por lo menos que te ayude con los cuidados, porque hay veces que las familias tampoco pueden atender a las personas, ni a las mayores ni a las personas con dependencia, porque tienen sus trabajos, tienen sus hijos, tienen otras muchas cosas, al final se reparten todos entre hermanos para poder cuidarlas, y es una tristeza absoluta. A mí se me erizan los pelos. Sí. Sí, yo por añadir simplemente, ¿no? Yo creo que al final es un conjunto de prestaciones sociales que es muy amplio, ¿no? El servicio que tiene que dar Gobierno de Canarias por un lado, los cabildos, importantes los cabildos, la construcción de esos centros de mayores, que son fundamentales, ¿no? Que no haya una persona en un hospital, como las hay, que dadas de alta no hay alternativa para que puedan ir a centros. Yo creo que al final, sin estar directamente relacionado con el tema de la dependencia, sí es verdad que de una u otra manera sí está todo interconectado, sobre todo también el envejecimiento evidente de la población en toda España, ¿no? Yo creo que en la medida en que se pongan más recursos, que es fundamental, porque al final todas las medidas llevan detrás una partida económica y una ley de dependencia. España fue un país que en su momento, ¿no? Hizo una apuesta importante por esto, pero siempre faltó el recurso económico que va detrás, si no es imposible ejecutar esa ley. Yo creo que es un buen paso y esperemos que dentro de un año, pues ahora estamos en 391 días, pues hablemos
esos de 180, muchos ¿no? menos Y hay- días. Hay cosas de y responsabilidad que han se hecho los gobiernos, y voy a poner un caso para que vean que no, sabes que las políticas cuando se hablan se entienden. Rosa Dávila se sienta con Luis Geray, hace una semana creo, y hablan de que los cuarteles del Cristo que ese día el gobierno, me parece, eso leía las noticias, se podía destinar para un centro sociosanitario, para que las personas con Sí, porque dependencia ahí se ha puedan ir hablado para- de todo, de poner de todo. Hasta Entonces, yo creo que esos son buenos ejercicios de responsabilidad que la gente tiene que saber, que los partidos a la hora de la verdad y los buenos políticos se demuestran en esos momentos, en los momentos en los que hay que dejar la política y el partidismo de lado para preocuparse por la ciudadanía. Así que yo a Rosa Dávila y a Luis Geray les felicito por ello. Pues yo también, porque las cosas como son. Rastrillazo, pero muy rápido, porque me van a matar los compañeros. Y piropo, Naín. Lo cogí descolocado. total. Bueno, pues ¿quién lo tiene más claro? Juan No, Antonio. venga, sí. Sí, yo venga, le venga, doy, venga. sí, Pues sí, venga, a la Naín, aventura. venga. Pero rápido. Sí, muy rápido. Piropo para todas las personas que participaron hoy mismo en el Carnaval Internacional de los Cristianos. Tenemos el pasacalle de la inclusión, las personas con discapacidad, ¿no? Precisamente que salió el tema ahora, y esta mañana lo vivíamos. Tenemos muchos centros con discapacidad en el municipio, incluso hay un hotel que es el Hotel Marisol, que fue de los pioneros en España en la atención a esa accesibilidad que hay que tener incluso a las infraestructuras, y tenemos que aprender muchísimo de ellos. Incluso a mí me gusta mucho participar, porque es por la mañana, uno se escapa del ayuntamiento y va, porque incluso los turistas que tenemos en Arona, pues ese incentivo de la accesibilidad desde hace muchos años turísticamente, los turistas participan, ¿no? Y entonces a uno le da pues, placer ese tipo de iniciativas. Entonces, pues... Ese es el piropo. Ese es el piropo para todos los que participaron en el acto. Es que no quería nombrar a nadie en específico, muy brevemente, el Hotel Marisol, la Fundación Cien Pies, pues también nombrar siempre a Gilberto, a José Juan, que están detrás de ahí, al Seo Arona y a Luis Diego Cuscoy, bueno... Eso que dije rápido. Sí, a Oroval y a Rosas del Guanche, bueno, nada más. Rastrillazo, a todos los que crean bulos e intentan malmeter, ya está. Bueno, ahí queda, dicho queda. Juan Antonio. Yo voy a ser más corto, yo voy a dar por solo favor. si quieres el rastrillazo. Ah, yo bueno. solo voy a dar al Gobierno de Canarias, antes lo decía con la Consejería de Sanidad, que le decía, bueno, desde el Gobierno de Canarias le decían al Ayuntamiento de Fasnia que comprara el terreno y que lo cediera al Gobierno de Canarias para que le construyeran el consultorio, y no lo han hecho, los dejan abandonados. Y por otro lado, al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Educación, por ese abandono a los 70 niños de Granadilla que se quedan sin comedor. 70 niños de Granadilla que se quedan sin comedor. Entonces, el rastrillazo para el Gobierno de Canarias, en estos casos, por el abandono a las personas que viven en Canarias. Bueno, yo tenía, no venía con un rastrillazo preparado, así que me voy a centrar en el piropo y se lo quiero dar a todas las mujeres de Arico y a un colectivo que especialmente dinamiza a todas las mujeres de cualquier edad de nuestro municipio, que es la Asociación de Mujeres de Abona, que han hecho unas actividades de todo tipo en estos días por el 8 de marzo, y que después de un año que ha sido complicado, y ellas, bueno, todas saben por qué, pues se han, digamos, revitalizado en estos últimos meses y están haciendo una labor absolutamente imprescindible en nuestro municipio. Así que un piropo, un beso para todas y cada una de las que forman la Asociación de Mujeres, que son cada día más y son muchísimas, la verdad, en Arico. Gracias, en nombre de las mujeres de Arico, que no soy de Arico, pero me siento orgullosa de que las mujeres pues sigan ahí, sigan haciendo actividades. Yo, antes de irme, quiero decirle a aquellos que, como yo, en este caso, porque yo sí aquí me posiciono claramente, estamos en contra de la violencia y estamos en contra de las guerras. El próximo sábado va a haber una concentración, creo que es en la Facultad de Bellas Artes, porque es que lo tenía en el móvil me lo he dejado en redacción, pero sí va a haber una movilización, búsquelo en las redes sociales, pues en contra de esta guerra ilegal que se está llevando a cabo en Oriente Medio por parte de Estados Unidos e Israel. Yo aquí sí que no me puedo callar, tengo que decir lo que pienso, y todos aquellos que quieran acudir a esa concentración por fuera de la Facultad de Bellas Artes, creo que es el sábado 11 de la mañana, no estoy muy segura porque ya digo, he dejado el móvil en la redacción, pero se informan a través de las redes sociales. Muchas gracias a los tres por haber venido. Gracias. Ha sido ustedes. todo un placer ver desde los diferentes puntos de vista la actualidad en nuestro archipiélago. Dime. Yo veo que es el sábado 14 a las 12 de la mañana en la Plaza de la Concepción.
Ah, bueno, pues entonces lo cambiaron, es el que yo tenía en, Ibas a ir a en la otro Plaza de sitio, tú Concepción de sola la allí. Laguna. Eso veo yo aquí, a lo mejor Pues tengo puede otro. ser. ¿Qué colectivo es? Parar la guerra. Parar la guerra, exacto. Bueno, pues esa. En La Concepción, 12 de la mañana, El 14. 14. Pues ya saben, todos los que quieran ir, acudan porque hay que alzar la voz ante las injusticias y las ilegalidades, aunque otros no lo quieran ver y no voy a mirar para ningún lado. Que sean ustedes muy, muy felices. Gracias a los tres, siempre es un placer. Nos vemos la próxima semana. Chao.